Hola hermanos, ¿cómo están? Bendecido día en Cristo y María. Hoy finalmente se publicó el documento que nos habla de las nuevas normas y directrices para la aprobación de una aparición mariana. Y es muy importante tener en cuenta, hermanos, que esto no es una sorpresa para las personas que ya esperábamos que se pueda obstaculizar un poco más la aprobación de ciertas apariciones. Pero yo les digo, hermanos, leyendo ese documento íntegramente, la verdad es que no hay mucha diferencia en lo que era antes a lo que es ahora. Y yo les explico por qué. Bueno, como sabemos, este documento nos indica varias pautas que se han establecido para la aprobación de una aparición, donde el obispo no se le está permitido ni al dicasterio, ni al obispo, ni a las conferencias episcopales declarar una aparición mariana sobrenatural, ¿no? Esto ya queda solamente en manos del papado. Pero sí queda en manos del obispo, por ejemplo, declarar una aparición como no sobrenatural. Entonces, ahora, yo les pregunto a ustedes, ¿qué es lo que ha sucedido en estos años con las apariciones que ya conocemos, ¿no? Medjugorje, Garabandal, Peña Blanca. Ha sucedido exactamente lo mismo. Es que el hecho de que ahora esté en manos del papado no quiere decir que antes no haya sido bastante difícil que un obispo apruebe una aparición. Los obispos, cuando había una aparición, por ejemplo, como la de Garabandal, al nombrar comisiones que ni siquiera efectuaron una correcta investigación, declarando la aparición como no sobrenatural por una mala investigación. Entonces, eso no es nada nuevo. El hecho de que ya no esté en manos de los obispos que puedan declarar la aparición como sobrenatural no quiere decir que no haya sido difícil antes, porque bajo el pontificado de Juan Pablo II, de Benedicto XVI, no se aprobó Medjugorje, ni Garabandal, ni Peña Blanca. Entonces, ¿por qué? Porque se realizó una mala investigación, porque los obispos no cumplieron lo que debían cumplir para poder ser bastante objetivos en su forma de investigar la sobrenaturalidad del evento, estar presentes durante los milagros, recopilar la mayor cantidad de testimonios que sean posibles, sobre todo estar presentes en el momento, ¿no? Tomar en cuenta las declaraciones de doctores que están presentes, de psicólogos que están presentes, pero realmente esto no se hizo antes. Y ahora, pues obviamente no va a ser la diferencia. Entonces, para las personas que ya leyeron el documento, ya pudieron ver lo que se ha publicado. Les voy a hacer un breve resumen. Bueno, se ven aspectos positivos y negativos de una aparición, la credibilidad del vidente, el equilibrio psíquico, y vamos a centrarnos, por ejemplo, acá ahorita a las apariciones de Peña Blanca, ¿no? Que es lo que, en mi caso, es lo que más conozco, porque me he dedicado a investigar más de esta mala investigación que realizaron las dos comisiones, al igual que Garabandal, ¿no? Que no estuvieron presentes cuando debieron estar. Los aspectos positivos son la credibilidad de vidente, que en el caso de Peña Blanca, por ejemplo, lo tenía. Era un niño bastante sencillo, ellos debieron investigar su vida, qué era el vidente, ¿no? En ese entonces, durante las apariciones. Y ojo, acá me van a venir a decir, no, pero la vida del vidente después de la aparición, acá nos van a aceptar comentarios que no se hayan tomado el trabajo de investigar a fondo esta aparición. O sea, si hermanos, ustedes pueden comentar lo que quieren, pero antes de decir algo, investiguen, ¿ok? Durante las apariciones, al vidente se le evalúa en el periodo durante las apariciones. Los errores que el vidente haya cometido después de las apariciones, porque al ser un ser humano puede cometer errores, así como el vidente que cometió errores, el vidente de una aparición ya aprobada como la Salet, que es Maximino, que se volvió alcohólico después de las apariciones, bueno, él también se arrepintió antes de morir. Entonces, aquí se está evaluando lo que el vidente, la vida que tiene el vidente durante las apariciones, ¿ok? Entonces, el equilibrio psíquico durante las apariciones de Peña Blanca, por ejemplo, Miguel Ángel fue evaluado por psicólogos, por bastantes médicos que no solamente estuvieron presentes durante las apariciones de estigmas, sino que lo evaluaban a él psicológicamente, ¿no? Para ver si era un chico equilibrado o no. Lamentablemente los medios de comunicación que estaban contra las apariciones, obviamente pues decían muchas cosas, ¿no? Lo acusaban de incluso provocarse los propios estigmas, ¿no? Y entonces acá es cuando ya se empieza a analizar el equilibrio del vidente, cuando eso no era cierto, porque durante las apariciones los médicos que estaban presentes veían cómo los estigmas iban apareciendo y a los minutos desaparecían.
Entonces, se llegó a certificar el equilibrio psicológico y psiquiátrico del vidente. El problema es que no se investigó y esto no se tomó en cuenta. Después, la colaboración del vidente con la iglesia, y Miguel Ángel Poblete, por ejemplo, siempre colaboraba con la iglesia, al igual que, imagino, las niñas de Garabandal. Miguel Ángel Poblete, incluso la iglesia llegó a cometer abusos de sacerdotes, por ejemplo, que le llegaron a poner el pentotal, que era una medicina para decir la verdad. No era como una droga, lo indujeron en una droga para que pueda decirse realmente la versión era verdad o falsa. Incluso llegaron a preguntarle por el tercer secreto de Fátima con esta droga. Entonces, pues su colaboración con la iglesia fue más allá en su ignorancia, que no entendió que de repente esto ya era un abuso por parte de la iglesia, ¿no? Después, que vaya acorde con la doctrina, esto es algo clásico que debe haber en una aparición mariana, nunca debe contradecir la doctrina de la iglesia, porque si no, no viene de Dios. El fruto de las conversiones, que obviamente en Peña Blanca hay miles de testimonios que pueden investigar, ¿no? Si en caso se vuelva a abrir la investigación de esta aparición, que la verdad es que yo creo que va a ser muy difícil, pero los frutos de las conversiones se deben manifestar en una aparición mariana. Bueno, los aspectos negativos, los errores doctrinales, la búsqueda del beneficio personal, ¿no? Que tanto le beneficia al supuesto vidente esta aparición, si lo ve como un negocio, ¿no? Aspectos sectarios que puedan haber, la existencia de actos inmorales o alteraciones psíquicas en el vidente, etc. Entonces, las 6 conclusiones que se llevaron a cabo en este documento. Primero es el Nibit Obstat, que no se expresa con ninguna certeza sobre la autenticidad sobrenatural, pero se reconocen signos del Espíritu Santo, ¿no? El Pre Oculis Habitur, por el que se reconocen signos positivos, pero también elementos de confusión o riesgos que requieren discernimiento, ¿no? Y el diálogo con los destinatarios, ¿no? Con las personas metidas, o sea, las personas directamente relacionadas con este evento. El Curatur, que se reconocen los elementos críticos, pero hay amplia difusión del fenómeno con frutos espirituales verificables. Se desaconseja en este punto la prohibición que pueda perturbar a los fieles, y se pide al obispo no fomentar. O sea, en este punto del Curatur se desaconseja la prohibición de los fieles asistir, pero se pide al obispo la no difusión de esta aparición. En este caso les pongo un ejemplo, ¿no? Peña Blanca, sabemos que no hay prohibición. De hecho, el Papa Benedicto XVI, cuando era el cardenal Ratzinger, el prefecto de la Congregación para la Doctrina de la Fe, aprobó la celebración de las Santas Misas, pero pidió al obispo que no se atribuya que esta es una aparición verdadera, porque obviamente esto estaba pues como que en un proceso, ¿no? Entonces no se había dado visto bueno por parte del obispado. Entonces el hecho de que sí, se aprobó la Santa Misa en Peña Blanca, que es una señal de que realmente sí es una verdadera aparición, pero siempre mantenieron esa extrema prudencia en no difundir de que esa era una verdadera aparición mientras no haya sido aprobada del todo, ¿no? El submandato es: las cuestiones críticas no están relacionadas con el fenómeno en sí, sino con el mal uso que hacen los individuos o los grupos. La Santa Sede confía al obispo para la guía pastoral. El prohibitur, aquí ya llegamos a la prohibición que se da, ¿no? A pesar de algunos elementos positivos, los riesgos son graves. El dicasterio pide al obispo que declare públicamente que no se permite la afiliación y explicaría los motivos de decisión, ¿no? A este punto, por ejemplo, no llegó Peña Blanca ni Garabandal, y yo les explico por qué. Porque algunas personas me dicen, no, pero es que Peña Blanca, por ejemplo, es una aparición condenada por la iglesia, y no, es que Peña Blanca no fue condenado por la iglesia. Se declaró como un evento no sobrenatural, que es otra cosa, pero no se prohibió a los fieles asistir al santuario, no se prohibió la difusión de mensajes, no se prohibió la aparición en sí, ¿no? Que se difunda esta aparición. A diferencia de las apariciones de Bayside, donde acá el obispo sí llegó a este punto de prohibir a los fieles que asistan a ese santuario, de prohibir a los fieles la difusión de los mensajes porque dañaban la fe de las personas.
Entonces, esa es la diferencia que yo ya la había marcado bien entre una aparición que simplemente está declarada como no sobrenatural y una aparición que ya está prohibida de difundir, ¿no? Ahora, esto ya sucedía, como les digo, en el pontificado de Juan Pablo II, cuando se dieron las apariciones de Bayside y la Virgen de Peñablanca incluso decía que esa era una aparición falsa. Y el obispo al final llegó a prohibir esa aparición. Y ahí la iglesia no se equivocó. Después, lo que sigue es el Declaratio de non supernaturalité. El obispo está autorizado a declarar la no sobrenaturalidad del evento, ¿no? Bueno, acá en este punto el obispo sí puede declarar la no sobrenaturalidad del evento. Esto que ya se ha dado antes, pero el obispo, al fin y al cabo, la conclusión de este documento es que ni el obispo, ni las diocesano, ni las conferencias episcopales ni el dicasterio pueden declarar una aparición como sobrenatural, sino pues solamente quedaría en manos del papado. Entonces, hermanos, esto realmente no debería preocuparnos porque lo que no se dio antes no quiere decir que se facilite para el día de hoy. Definitivamente no. Si antes ponían tantas dificultades para una aprobación de una aparición, teniendo tantos testigos, teniendo tantas conversiones, teniendo tantos testimonios, tantos milagros que se pudieron corroborar en imágenes, en videos, etcétera. Entonces, pues, la diferencia de antes con ahora no es mucha. Entonces, no, estos tipos de documentos no deberían preocuparnos. Que se vaya a aprobar Medjugorje ni en el pontificado de Benedicto ni en el pontificado de Juan Pablo II se aprobó. Caramandal igual, ni en el pontificado de Juan Pablo II ni en el de Benedicto XVI se aprobó. Peñablanca menos. Entonces, realmente ahorita UMBE tampoco. Entonces, lo que está sucediendo ahorita con este documento es simplemente una continuación de lo que ha sucedido en todos estos años, que la iglesia siempre ha mantenido extrema prudencia en cuanto a las apariciones, en muchos casos de forma errónea, como les digo, no haciendo un buen trabajo. Entonces, para mí no hay diferencia en que el pontificado lo decía ahorita cuando antes estuvo en manos del obispado de una diócesis pudiendo aprobar una aparición. Si antes no lo hizo, no lo iban a hacer y de repente ahorita tampoco lo iban a hacer. Por ejemplo, obviamente vemos la diferencia cuando un obispo que realmente tiene una posición de humildad frente a una aparición, como era el obispo Ito en las apariciones de Akita, ¿no? Entonces, y fue esta aprobación por parte del dicasterio de la doctrina de la fe. Primero que obviamente el obispo Ito la declaró como sobrenatural y luego él fue donde el cardenal Ratzinger y el cardenal Ratzinger aprobó cuando era prefecto de la Congregación de la Doctrina para la Fe. Entonces, en esta ocasión, el obispo realmente hizo un buen trabajo, se sometió humildemente a la Santísima Virgen María y realmente realizó un trabajo adecuado, ¿no? Y esta aparición de Akita, que felizmente fue aprobada bajo el pontificado de Juan Pablo II. Lamentablemente en los otros casos no se dio, porque los obispos que estuvieron a cargo de esas apariciones tampoco no hicieron muy bien las cosas. Entonces, yo les digo, hermanos, de sí, incluso en la iglesia hay gente que dice que los mensajes que hablan de castigos son falsos, pero no, es que en realidad la Virgen ha venido a dar mensajes por alguna simple razón, porque no, todo está completo ya en la revelación pública, pero ella simplemente ha venido a complementar y a pedir la conversión de corazón a sus hijos. Quien no lo quiera oír, que no lo oiga, ¿no? Pero la iglesia no es que haya estado haciendo el mejor trabajo en cuanto a las apariciones marianas en estos años, ¿no? Vamos a ver cómo se dan las cosas ahora. No existe ninguna prohibición para la difusión de Peñablanca en estos momentos, así que nosotros podemos seguir haciendo nuestro trabajo para las personas que difunden Garabandal, Medjugorje, bueno, estas apariciones, UMBE, no hay prohibición de poder difundir estas apariciones hasta el día en que se vuelva a abrir una investigación
y se vuelva pues y se declare finalmente, sí, no solamente si es sobrenatural, sino es que se permite o no las peregrinaciones, las asistencias y bueno, ya saben de qué va la cosa, pues, ¿no? Entonces, eso era lo que les quería comentar de este documento, que pues, no se preocupen, no se escandalicen, no hay diferencia de lo que está sucediendo ahorita a lo que ha sucedido desde hace varios años, ¿no? Como les vuelvo a repetir, donde ni siquiera los obispos han hecho un buen trabajo, hermanos, no hay diferencia ahorita. No han hecho buen trabajo durante las apariciones, pudiendo ver cosas realmente asombrosas de Dios, pero bueno, estoy ahora claro que la situación está mucho más difícil en aprobar una aparición, ¿no? O sea, muchísimo más complicada. Pero recordemos solamente esto es lo único que les puedo decir. Recordemos que la Virgen nos había dicho que iba a haber una apostasía en la iglesia, que la gran ramera es la falsa parte de la falsa iglesia que se ha vendido al comunismo, pero no toda la iglesia se ha vendido al comunismo. Entonces, este tipo de publicaciones, si bien es cierto, es una continuación de las dificultades que habían antes y dificultando mucho más ahora la situación de estas apariciones marianas, su aprobación, pero realmente nosotros conocemos estos mensajes. La Santísima Virgen pidió que se dé a conocer el tercer secreto y ya lo conocemos muchos de nosotros. Entonces, pues es una lucha interna que se vive dentro de la iglesia, no a los obispos les va a escandalizar ese tipo de mensajes que hablan de un falso papado, de un falso profeta, de que Roma va a ser destruida, el Vaticano va a ser destruido, todo esto no les va a convenir, ¿no? Y esto también puede ser una de las razones por las que ellos puedan pues declarar una aparición como no sobrenatural y prohibirla incluso. Antes ya lo hicieron. Antes declararon las apariciones como no sobrenatural porque simplemente el mensaje era catastrófico, era escandaloso, ¿no? Atacaba a la iglesia. Pero esto se ve, como le digo, desde hace mucho tiempo ya. Ahora simplemente reconozcamos cuál es la verdadera iglesia de Cristo y no sigamos los errores doctrinales, ¿no? Ahora las apariciones marianas no son dogmas de fe, pero que este tipo de documentos no nos escandalicen, porque era lo que ya se veía venir desde hace años. Eso era todo lo que quería compartir con ustedes. Que Dios les bendiga y la Santísima Virgen les cubra con su manto protector. La palabra del Señor.